Gracias. Hola. Pues hoy les voy a contar una historia que entreteje varios de los temas e incluso proyectos que se han mencionado anteriormente el día de hoy. Y sobre todo es una historia de cómo, estando en Alemania, reconecté con mi país. Porque durante el lockdown de 2021, mientras trabajaba en mi departamento / cuarto en Berlín, buscando temas para mi maestría de diseño urbano, también estaba trabajando en un proyecto de investigación que tenía que ver con infraestructuras en el contexto de Berlín y Brandenburgo. Y me encontré con el tema del maíz y de la gran extensión territorial que se cultiva en Alemania para este grano. Y sin embargo, yo nunca lo he visto realmente presente en su cultura culinaria. Entonces, pues me puse a investigar un poco más porque, pues, como mencionan bien, este cereal fue domesticado en México, en el Valle de Tehuacán, Puebla. Muy bien. Y entonces yo pues tenía pensado que, sabemos todos que sigue siendo la base de nuestra cultura, de nuestra comida, y dije, obviamente seguimos siendo uno de los principales productores. Y cuando empecé a ver los números me di cuenta, pues justamente lo que acaban de mencionar, que, o sea, países como Ucrania, por ejemplo, tenían más producción en México en el 2021, y esto pues obviamente me llevó a varias preguntas en donde, o sea, quería entender cómo es que este cereal se esparció por el mundo entero y sin embargo no permeó la cultura de otros lugares. Y estas dinámicas globales que se generaron, cómo nos afectan, cómo nos afectan localmente y también espacialmente. Y, o sea, cómo también existimos como individuos dentro de estas dinámicas globales. Y obviamente me llevó a un Google Search abismal que acabó en términos que ya se han mencionado y que todos conocen como el antropoceno, que es un término que, por un lado, trae a muchas disciplinas a la mesa para hablar de los problemas que tenemos en el siglo XXI, pero por otro lado, tiene dos problemas muy grandes en la palabra. El primero es que antropos hace referencia a este hombre ilustrado. Entonces, por un lado habla como de homogeneidad, ¿no? Antropos es como toda la humanidad, pero al mismo tiempo, al hablar del hombre ilustrado, hace referencia al hombre blanco occidental, y en este momento excluye a no solamente muchos otros seres humanos, sino también animales y plantas. Y el segundo problema es que es una dimensión temporal. Entonces, esta dimensión temporal, y hablando de las narrativas que también se mencionaba al inicio, es una narrativa que no nos ayuda a como poner manos a la obra y cambiar las cosas que tenemos enfrente. Otros académicos, como James Moore, han hablado del término del capitaloceno, en donde se trata de como juntar o como relacionar la economía mundial, el capitalismo, con la ecología global, que es la extracción de recursos. Pero esto sigue siendo bastante abstracto. Donna Haraway y Anna Tsing le ponen un layer más espacial en donde aterrizan esta extracción de recursos y esta economía mundial en las plantaciones. Y le ponen el origen en el siglo XV con la expansión europea, en donde se esparcen estas plantaciones alrededor del mundo. Entonces, me pregunté qué pasa si agarramos al maíz y lo analizamos con este lente. Y si nos vamos al inicio, hace 9000 años más o menos, nos encontramos con que el teocintle, este pasto que crecía en el valle de Tehuacán, se domesticó a lo que hoy conocemos como el maíz, creando una dependencia entre humanos y no humanos. Porque si hoy desaparecen los humanos, el maíz, como lo conocemos, también desaparece. Porque nosotros creamos esta domesticación en donde tenemos que desgranarlo para poder sembrarlo. No es un proceso que sucede naturalmente, digamos. Y este proceso se dio en una tipología espacial, que era el Calpulli, en donde predominaba, digamos como arreglo socioespacial predominaba en esta época prehispánica, y no había una distinción clara entre rural y urbano. Entonces las ciudades se organizaban alrededor del cultivo del maíz, lo que generó la creación de estas técnicas agroecológicas para su cultivo, como la milpa, o incluso técnicas culinarias, como el nixtamal, que para los que no saben, es el proceso de remojo de maíz con cal, lo cual genera procesos químicos que hacen que el maíz sea digestible por humanos.
En el siglo XV llegan los europeos y toman el cereal y se lo llevan a Europa. Pero ¿qué pasa? Se lo llevan sin el conocimiento milenario que había detrás de él. Y esto tuvo una repercusión en Europa y por ende en el mundo, en donde el maíz, al no saberse cultivar y el no saberse comer, generó problemas que se asociaron con pobreza y con una enfermedad específicamente llamada pelagra, que viene de la malnutrición por justamente no poder digerir este cereal al no tener este proceso de nixtamal. Al mismo tiempo, se generaron consecuencias irreversibles en el espacio, en México, al establecerse las haciendas que sustituyen al calpulli. Estas haciendas hacen esta división entre rural y urbano, lo que también crea esta distinción de roles y una segregación social, y al mismo tiempo abren un mercado internacional en donde establecen la acumulación de capital y la eficiencia como los términos rigentes de estos cultivos, y se generan los monocultivos. Y le dan un valor económico a la tierra, lo cual promueve la acumulación de territorio. Y esto obviamente despoja a la gente que vivía aquí de su territorio y de sus tierras. Y después de la independencia en México es un proceso que no solo persistió, sino que se incrementó, ya que se industrializó el proceso de cultivo de maíz en monocultivos. En el siglo XX, todos estos, como consecuencia de estos procesos que habían pasado, llevaron a un malestar social que acabó en una revolución, la cual dio paso a una reforma agraria donde se establecen dos figuras clave: el ejido, en donde se parcelan latifundios y se les regresan a los campesinos bajo la premisa de la tierra es de quien la trabaja, y el ejidatario, quien se entiende como un emprendedor del campo. Y esto todo funcionó más o menos bien gracias a unas instituciones paraestatales que mantenían el mercado de manera artificial hasta la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, en donde abren las fronteras al mundo, principalmente a Estados Unidos y Canadá, y de la noche a la mañana los campesinos se ven enfrentados a un mundo en donde el consumo y la producción de maíz en el mundo había explotado por dos razones principales. Uno es que se utilizó el grano del maíz como materia prima para la industria alimenticia, la industria cárnica, la industria farmacéutica, la industria energética, y la lista es interminable. Y por el otro lado, este consumo internacional dio paso a la generación de fertilizantes artificiales. ¿Por qué? Porque no sabían cómo cultivarlo. Entonces, de la noche a la mañana, una familia que normalmente tiene aproximadamente 10 hectáreas tuvo que competir con productores en Estados Unidos donde en promedio tienen 270 hectáreas, con una producción muchísimo mayor, lo que obviamente genera muchos problemas sociales y es algo que continúa al día de hoy. A pesar de que esta historia es particular a México, el trasfondo colonial, esta proliferación de plantaciones, es común en otros países. Y hay académicos como Wendy Wolford y Dilla Tura que hablan de los legados de la plantación y de los retos que esta plantación genera. Y cuando los leo, son como identificar síntomas que hablan de una enfermedad que hay en este país. Pero al mismo tiempo, en estos legados, hablan de la presencia de la resistencia. Y entonces me pregunté, ¿cuáles son estas formas de resistencia que hay en nuestro país y cómo se pueden replicar? Y acabo con 3 casos de estudio, en donde por un lado encuentro la agricultura apoyada por la comunidad, a partir de un caso de estudio de La Gruta en Teotihuacán. Es un restaurante que trabaja directamente con productores locales, en donde el productor y el consumidor se apoyan mutuamente y, como se dice en inglés, they have the skin in the game. Entonces, la calidad es importante y no se menosprecia. El segundo es el subsidio que yo le llamo subsidio táctico, y este lo hice a partir del proyecto de Fernando Laposse, en donde a partir del diseño él logró como hack and flip el sistema, porque revalorizó una parte de la planta que normalmente se considera desecho, y de esta manera pudo subsidiar la producción agroecológica para muchas familias en Tonahuixtla, que es el lugar donde él trabaja. Y por último, la preservación de métodos tradicionales, que obviamente esto está inserto dentro de los primeros 2 ejemplos, pero en ciudades como la Ciudad de México, que son enormes y que cada vez se expanden más y que donde se facilita la intervención de
de sistemas más industrializables. Santiago Muñoz de Maizajo, el proyecto que verán en el lunch break, porque allá afuera podrán saborear la comida, está tratando de no solamente recuperar o sea, apoyar a los productores, creando estos procesos agroecológicos de nuevo, sino también promover la nixtamalización y además la preservación del maíz criollo. Y cuando hablo de la réplica, es un problema de diseño, porque hay que preguntarnos, ¿cómo vamos a ligar este productor con el consumidor? ¿Es a partir de un espacio? ¿Es a partir de un platillo? ¿Es a partir de un objeto? ¿Cómo se puede revalorizar otras partes? Por ejemplo, en el caso del maíz de la planta, se pueden usar para, no sé, hacer materiales biogénicos. ¿Y cómo se puede generar esta conciencia de los valores culturales y tradicionales y el impacto que tienen? ¿Es una campaña de diseño? ¿Es también un platillo? ¿O es un proyecto diferente? Los dejo como pregunta. Y al final les quiero dar 3 lecciones que son como mis conclusiones de esta investigación, en donde el maíz es un agente de cambio. Y si lo tratamos como tal, da pie a actos de resistencia. Y la réplica de estas resistencias son problemas de diseño. Gracias.